Hola, buenas tardes, chicos. Hola, Hola. Hola, profe. Hola, hola. ¿Cómo está? ¿Y ustedes cómo están? bien, Qué bueno, me alegro. Voy a esperar un ratito para ver si llega alguien más. Mientras tanto, comentarle entonces que vamos a pasar a la unidad 3, ya, porque la unidad 2 es parecida a la 1, entonces me salté a la unidad 3. Hola, Ignacio. Y bueno, vamos a seguir con el pasado simple, obviamente, repasando la estructura, respondiendo preguntas ya de desarrollo, obviamente, no tanto de sí o no, sino que también entregando información, asociando ideas y así. Lo otro, ya revisé las pruebas, la última prueba. Aquí se me juntan dos cursos, así que ahí voy a ver. Sí, bueno, lo primero que voy a hacer, voy a mencionar a los pendientes. Una vez finalizando la clase, voy a nombrar a las personas que me deben la prueba, la última. Y ahí, si no alcanza el tiempo, vemos las notas, porque ustedes son dos cursos. Así que eso mientras tanto. Ya, chiquillos, comencemos entonces. Vamos ahí ya. Past tense, entonces, meaning and use. When do we use simple past tense? We use the simple past to express the idea that an action is started and finished at a specific time in the past. ¿Ya? Esto es súper importante porque en el fondo habla de la funcionalidad que tiene el pasado simple. ¿Ya? Si bien todos sabemos que el pasado es el pasado, acá indica en el fondo que es una acción que comienza y termina en una fecha específica. Por ejemplo, en la fecha en que usted nació, la fecha de la muerte de alguien, así. Comienza y termina en el mismo momento. Después dice, what are some common time expressions used with the past tense? Acá tenemos los time expressions, que son expresiones de tiempo, obviamente, que tienen que ver con lo que me indica, por ejemplo, en una pregunta, en una oración, en un texto, que estamos hablando en pasado. Por ejemplo, cuando digo in 1980, por ejemplo, cuando doy los años, estoy hablando en pasado, porque digo en 1980, en el 2000, ya, porque son años anteriores a esto. Cuando utilizo la palabra yesterday, ya también estamos hablando del ayer, o sea, del pasado. Después tenemos last, que se puede utilizar para last year, last month, last week, ¿ya? También son expresiones de pasado. Ago, también puedo decir one day ago, 1 year ago, 1 month ago, o 3 months ago. Ya el ago es para decir atrás. Por ejemplo, 3 años atrás, 2 días atrás, 1 año atrás, 4 años atrás, así. ¿Ya? Last entonces significa pasado. El año pasado, el mes pasado, la semana pasada, para decir last year, last week, last month. Y así tenemos entonces nuestro time expression, que van en conjunto con el simple past, que habla entonces del comienzo y la finalización de una acción en un tiempo específico. Sigamos. Entonces dice past simple tense. Tenemos dos formas de utilizar el pasado simple, al igual que el presente simple. Tenemos el verb be y el uso de los verbos con el auxiliar. Acá, chiquillos, en la prueba, hartos se equivocaron en esto. Por ejemplo, acá, yo les comenté que cuando teníamos una oración afirmativa, o sea, una oración donde va el pronombre, el verbo y el complemento, en pasado, el verbo va en pasado. A diferencia de cuando utilizamos el didn't o el did.
Solo en estas dos ocasiones, ustedes lo que hacen es dejar el verbo así normal, sin pasado, sin nada, en su forma infinitiva. Y hubieron varias preguntas, por ejemplo, que tenían el did o el didn't, y ustedes igual agregaban el verbo en pasado, y eso está mal, eso no se hace. Solamente en presente, o sea, solamente en la forma afirmativa. ¿Por qué? Porque en la forma afirmativa, chiquillos, como no tenemos ningún auxiliar que nos indique el tiempo en el que hablamos, el verbo tiene que jugar ese papel. Por lo tanto, el verbo sí debe ir en pasado. A diferencia de acá, como tenemos el didn't o el did, en caso de pregunta, no es necesario porque ya ese auxiliar me dice que estamos hablando en pasado. Esto con respecto a la utilización de los verbos y a los auxiliares también en pasado. Luego en este otro costado tenemos el verbo be, que en pasado era was o were, ¿cierto? Y estos solamente se utilizaban en oraciones que no tenían verbo, o sea que estaban acompañados de adjectives, nouns, prepositions, feelings, emotions, personal information, location. Entonces eso Todo sería esto, como para personal. claro, puede decir, no sé, yo tenía 13 años hace 2 años atrás, no sé, a dar un ejemplo. ¿Se entiende? O para decir, ella estaba triste ayer. She was sad yesterday. She was happy yesterday. ¿Ya? Para decir expresiones de emociones, para describir a alguien como era en pasado. Por ejemplo, she was very nice. She was nice. Ella era simpática, ella era agradable. ¿Se entiende? Entonces, este contexto de acá, del verb be, del was y el were, se ocupa solamente con nouns, adjectives, prepositions, feelings, and personal information. También para decir dónde estoy, por ejemplo, para decir yo estaba en el colegio ayer. I was in the school yesterday. I was in the park yesterday. I was in my house yesterday. O last week, last month. Y así. Y acá es con los verbos. Acá sin verbos, acá con verbos. Acá sin verbos, acá con verbos. Para que les quede ahí bien claro. Porque también hubieron confusiones con respecto a eso. Bueno, y acá está la estructura entonces. Tenemos la afirmación, que es el pronombre, el verbo be en pasado, que le corresponde obviamente al pronombre que se escoge. Y el complemento, que puede ser un adjetivo, un sustantivo, dependiendo de lo que usted quiere decir. Después tenemos la negación, que puede ser weren't o wasn't, también con su complemento. Y después tenemos obviamente el formato de pregunta, que comienza así, con el was o el were, dependiendo obviamente del pronombre, más el complemento. Por ejemplo, were they friends? Was she happy yesterday? Y así. Y aquí igual, se comienza con el auxiliar, solo que como hay un verbo, se utiliza el did. Acá como no hay verbos, se utiliza el was o el were. ¿Dudas, consultas con respecto a esto? Yo por ahora no. Chiquillos, de los 43 personajes que hay aquí en esta sala, ¿alguien tiene dudas, consultas? No, yo no. No, profe. Por ahora yo no. Perfecto. Muy bien. Ya, chiquillos, como hemos visto varios textos, ahora nos toca un poquito entrar al tema de el listening, ¿ya? Vamos a ver 2 veces un video para que lo puedan escuchar, que es con respecto a esto, outstanding person, ¿ya? Y estas son las preguntas. Vamos a revisar un poquito las preguntas para que más o menos
puedan entender o identificar qué es lo que van a responder. Por ejemplo, how far away is the moon? ¿Ya? Igual hay preguntas que son así como casi buscarlas de internet y se sabe la respuesta, pero la idea es que entrenemos un poco el oído. How Y la old mente. was Neil Armstrong when he went to the moon? ¿Ya? También tratar de escuchar cuántos años tenía este personaje cuando fue a la luna. How long did Neil Armstrong's walk moon last? Ya aquí lo que pregunta, ¿cuánto tiempo duró esta persona caminando en la luna? Después dice, what were the American people divided about at the time? ¿Ya? ¿Qué era o por qué estaba dividido en los americanos o los norteamericanos en este caso, en ese tiempo? ¿Ya? Por la guerra de Vietnam, no estaban divididos, por lo que se gastó en este programa al espacio, ¿cierto? Después dice, what was Neil Armstrong like? Le preguntan, ¿cómo era Neil? Energetic, selfish, reserved. Vayan ahí escuchando descripciones también de este personaje, que él es como el protagonista de la clase de hoy en el listening. Pues dice, when did Neil Armstrong become an astronaut? Ahí también, ojo con los años. Ya, 1962, 1952, 1972. Ya, ahí tienen que escuchar bien el año cuando esta persona se convirtió en astronauta. How many times have Neil Armstrong been to space before Apollo 11? Ahí ustedes tienen que escuchar cuántas veces estuvo antes en el espacio esta persona antes de estar en el Apolo. Luego, what does the speaker say about the moonwalk by Neil Armstrong? ¿Ya? ¿Y qué dice el hablante de este video acerca de la caminata por la luna de Neil Armstrong? Después, how many countries was Neil Armstrong greeted by? ¿Por cuántos países fue saludado este personaje? ¿Ya? O reconocido, saludado. What did Neil Armstrong do after coming back to the Earth? Y esta es la última pregunta que dice, ¿qué hizo Neil después de volver a la Tierra? O sea, después de este viaje y de todo esto, ¿qué hizo él con su vida? ¿Ya? Entonces, así a grandes rasgos, más o menos esas son las preguntas de este listening. ¿Ya? Que lo vamos a escuchar ahora. Compartir sonido. Voy a pausar. Ahí sí. Ya, chiquillos. Entonces, according to the video, answer the following questions. How far away is the moon? Sí, almost. Sería la C. Are you sure? No, que lo dice No. muy rápido. Sí, lo dice en la primera parte. Dice, almost a quarter of a million miles away. Ah, sería la. Letter B. Después, the next one. Dice, how old was Neil Armstrong when he went to the moon? Almost 39 years old. 39. Very good. Letter B. Right. Después dice, how long did Neil Armstrong's moonwalk last? 2 hours and 20 minutes. 2 hours and 21 minutes. ¿Está? Sí. Perfect. Very good. Excellent. ¿Está muy difícil the first part? No, Más o menos. Yo creo que la primera parte de lo de la luna fue difícil porque sí, sí, lo dice muy demasiado rápido. The next one dice, what were the American people divided about at that time? The Vietnam War. The Vietnam War. Very good.
The next one. What was Neil Armstrong like? Energetic. No. Selfish. No, bueno, ya, esto lo sacaron por la chonte. Es reserve. Es que no se escucha la parte en la que dijo. Sí, cómo era. esa parte la dice casi al final del video. Casi. Sí, como está como entre la mitad y final del video cuando describe a Neil Armstrong. Ah, ok. When did Neil Armstrong become an astronaut? No sé cómo se dice, pero la A. 1962, algo así. Sí. 19, acuérdense que los años se leen 1962, 1952, No, sí, 18. también. Camila Ibáñez también respondió eso. Así que está bien. Very good. Sí, era aquí. Después dice, how many times had Neil Armstrong been in space before Apollo 11? How many times? ¿Cuántas veces? He has never been in space before. ¿Respondí, profe? No. No, it's not correct. Once significa una vez, twice significa dos veces. Ah, ok. Una de esas What? dos. ¿Quién dijo? ¿Qué? Dos personas dijeron twice. Yo escuché a alguien que One. dijo once. Very good. Once. Solo una vez. Ya, solo una vez ha estado en el espacio esta persona. Después, what does the speaker say about the moonwalk by Neil Armstrong? It was the most watched TV broadcast in history. B, walking on the moon was a very challenging experience for Neil Armstrong. C, if it had not been for an Armstrong's crew, he would not have succeeded. Walking on the moon was a very challenging experience for Neil Armstrong. Are you sure? Maybe. No, it's this one. It was the most watched. Yo pensaba que se refería así como a la caminata. Porque dijo de que le complicó a Neil Armstrong. Yo pensaba que se refería a eso, no pensaba que se refería de que... No, es como lo que tele. provocó el moonwalk de Neil Armstrong. Lo que provocó, yo pensaba que se refería a la caminata de él, no lo que provocó la caminata al mundo. Sí, porque al final caminó por la luna. Entonces eso hizo que muchas personas quisieran ver en la tele lo que él estaba haciendo. Que esto fue como televisado y toda la onda. The next one, dice, how many countries was Neil Armstrong greeted by? 9. ¿Por cuántos países entonces fue saludado Neil Armstrong? 29 countries. ¿Cuánto, perdón? 29. 29. Entonces, por 29 países fue saludado y reconocido this guy. And the last one, dice, what did Neil Armstrong do after coming back to Earth? He worked at NASA. No, pues aquí dice qué hizo después de volver a la Tierra. Cuando volvió, fue a la Luna, volvió, ¿qué hizo? He loved wildlife, teaching farming and promoting the space program. Sí. Letter A. Live a quiet life, teaching, farming, and promoting the space program. Eso fue lo que hizo este caballero después de viajar a la Luna. Se quedó viviendo tranquilo, enseñando, como granjeando ahí, y promoviendo también los programas del espacio. Muy bien. La idea es seguir
repasando y escuchando. La idea es que participen más alumnos y no tan solo los mismos de siempre. ¿Ya? La próxima no participa, profe. Ah, La próxima espero que participen varios porque yo estoy evaluando las clases, chiquillos, y la verdad es que les pondré un 1 a la mayoría, porque ninguno participa, no. a excepción de los mismos de siempre, que eso es lo que da lata. A excepción de los mismos de siempre. Ya, ahora me voy a dar un tiempo voy a dejar de grabar, porque esto no tiene nada que ver con la grabación, de tener grabación.